qué cosa es el pecado. Y claro, todos nosotros hemos escuchado muchas veces, hablamos de lo que es el pecado, muchas veces acudimos a la confesión sacramental y claro, podemos tener una idea genérica sobre este tema y creer que esto ya lo tenemos claro, que no hay que detenerse más, sino que avancemos otras cosas, entre comillas, más importantes, otras cosas que necesitamos más. Y claro, eso definitivamente es un error, es una presunción, es creer que nosotros, diríamos, ya tenemos las cosas claras. Pues esto es tan equivocado que al cabo de los siglos, de la redención, de la encarnación, de la obra de Dios, el pecado sigue en el corazón de las criaturas humanas, en nuestro corazón. Y entonces vamos a hablar de esto más en este tiempo de Cuaresma, que es tan importante. Hablamos de conversión, hablamos de arrepentimiento, hablamos de la necesidad de empezar de nuevo, y entonces es necesario repasar y volver sobre el tema del pecado. Pero además el pecado tiene una multiplicidad de consecuencias. Diríamos, el pecado es lo que impide la felicidad humana. El pecado es lo que impide que la libertad humana se pueda orientar según la verdad, el bien, la belleza, el amor. Y entonces el pecado es algo muy, muy grave, muy misterioso, y que nosotros no alcanzamos a entender muchas veces, y probablemente no lo terminemos de entender. Entonces es algo que no necesariamente tiene que entrar en el entendimiento, pero definitivamente el pecado nubla nuestro entendimiento, debilita nuestra voluntad, hace que los apetitos desordenados sean los que muchas veces nos gobiernen, nos muevan y dificulten que podamos amar como el Señor ama. Entonces estamos ante algo realmente muy, muy importante. Voy a seguir estos comentarios guiándome no por lo que yo tenga mis propias reflexiones o lo que yo me imagine, sino por lo que nos enseña la Iglesia, y voy a hacer uso de lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo, que nos habla del pecado, en una de sus partes. La tercera parte, voy a compartir ese documento. Y bueno, primero tal vez, sí, voy a compartir el documento. Y a partir de ahí tal vez aprovechar para repasar, revisar y poder. Y voy a revisar el catecismo, pasaje del catecismo sobre este punto, y voy a ir cerrando en algunos momentos para hacer algunos comentarios, pero que especialmente para que podamos luego intercambiar y comentar. Entonces, en la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo, como ustedes saben, el catecismo tiene 4 partes. La primera parte es la profesión de fe, creo, creemos, decimos en el catecismo, es decir, la fe tiene una dimensión personal, pero también una dimensión, diríamos, eclesial, comunitaria, porque nuestra dimensión personal
es más que ser meros individuos. Nosotros somos seres de relación, imagen y semejanza de Dios. Dios es comunión de amor de tres personas, según lo que nos revela Jesucristo. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros también somos seres de relación, seres llamados a ser comunión de amor en Cristo. Pero claro, el pecado destruye esa realidad, la deforma, y justamente Jesucristo viene para redimirnos, liberarnos de las consecuencias y del efecto de las acciones de ese pecado. Y en relación a eso, se entiende también, como hemos comentado en otras ocasiones, ese pasaje misterioso del libro del Génesis de la creación, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es Dios uno y trino que lleva adelante la obra creadora que se atribuye, claro, al Padre. Y en esa obra creadora, ese hagamos, no se refiere solo a la Trinidad Santísima, sino también a nuestra participación. Y así entendemos la respuesta de María al arcángel San Gabriel cuando dice, hágase, según tu palabra. Le responde al Señor. Es decir, humanizarnos, alcanzar la plenitud de la vida humana es obra de Dios y requiere nuestra participación. Pero nuestra participación en esa obra de alcanzar la plenitud de la vida humana es obra que realiza el Señor y que nosotros tenemos que asentir. El pecado justamente la debilita, la impide que eso se realice. Y entonces, esto está, por eso en este contexto de la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, la vida nueva, que es la que se nos comunica a través de los sacramentos en respuesta a ese don que es la fe. Comentábamos la semana pasada acerca de la celebración de los misterios pascuales, los misterios pascuales que celebramos y nos estamos preparando para celebrar, son justamente ese don de los sacramentos, y ese don de los sacramentos nosotros no lo acogemos si es que nuestra fe está deformada y si es que no comprendemos qué es lo que nos impide dar la respuesta para que el Señor realice esa obra con nuestro sentimiento, es decir, una fe viva, una firme esperanza, una ardiente caridad, y eso se resume, diríamos, en lo que hace el pecado. Esta semana, además, tercera semana de Cuaresma, hemos empezado en este domingo con ese pasaje del capítulo 4 de San Juan, que nos habla de esa mujer, de esa samaritana que dialoga con Jesucristo en el pozo de Jacob. Jesús le pide que le dé beber, la mujer se sorprende, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber y yo te daría torrentes de agua viva. El capítulo 7, de otro lado de San Juan, Jesús mismo va a decir, vengan a mí todos los que tengan sed. Y esto de alguna manera está en relación a la dignidad de la persona humana, que está en el capítulo 1 de esta tercera parte, y en el artículo 8 de la dignidad de la persona humana se habla del pecado que justamente afecta esa dignidad de la persona humana. Y entonces el pecado se relaciona a la misericordia. Eso es lo que nos enseña la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y que el catecismo recoge de manera resumida, y que la enseñanza bimilenaria, contenida en la revelación, sagrada tradición y sagrada escritura. Entonces el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Esto nos dice San Lucas, capítulo 15. Justamente en esas parábolas de la misericordia, veíamos una de ellas la semana pasada, justamente esa parábola de esos dos hermanos o del hijo pródigo,
Y las otras dos parábolas de la misericordia, como ustedes saben, que están en el capítulo 15 de San Lucas, son el de la oveja perdida y el de la dracma perdida. Pero también en San Mateo, cuando el arcángel en sueño le anuncia a Jesús, a José, celebraremos a San José este lunes, 19 cae domingo, la fecha se traslada al lunes, el nombre que se le da a Jesús, y le dice, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesucristo desde la encarnación misma, desde la anunciación a José, desde su nombre, nos está anunciando, nos está diciendo lo grave que es el pecado. Además, cuando nosotros celebramos la Santa Eucaristía, decimos estas palabras que recogen todos los evangelios y también San Pablo en la carta a los Corintios, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, el misterio pascual de Jesucristo está en relación muy íntima al tema del pecado, la encarnación, el ministerio público y la vida de Jesucristo desde su encarnación está en relación con el pecado. Dice San Agustín, de otro lado, lo menciona en el catecismo, Dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti. Es decir, nosotros tenemos que acoger esa misericordia. Y en consecuencia eso requiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Si decimos, dice San Juan en la primera carta, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De otro lado, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Y entonces, en este tiempo de Cuaresma, examinar nuestros pecados, hacer una buena confesión sacramental, es parte de este tiempo de preparación para vivir justamente la vida en Cristo que se nos comunica a través de los sacramentos. La vida en el Espíritu de la que nos habla la tercera parte del Catecismo. San Pablo nos dice además en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, esta frase tan conocida, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, la gracia, el amor de Dios, el don que muchas veces no conocemos, es más grande que nuestros pecados, pero requiere que nosotros acudamos a la fuente, a la que quiere, por ejemplo, esa mujer samaritana acudir cuando le dice, dame de esa agua. Pero para hacer su obra, la gracia, la gratuidad, el don, debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor, también citando a San Pablo en la carta a los Romanos, también en el mismo capítulo 5. Entonces, nosotros necesitamos examinar a la luz de la fe en la oración en Cristo nuestros pecados. Como un médico que descubre la herida, antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Esto es parte de una encíclica del Papa San Juan Pablo II, Dominum et Vivificanti, es decir, una encíclica dedicada al Espíritu Santo. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Y ese juicio interior se ve asistido por el don que nosotros muchas veces no conocemos, que es Dios mismo, que se nos dona, que es el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa.
Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo un nuevo comienzo del don, de la dádiva, de la gracia y del amor. Reciban, dirá Jesús, el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos un doble don, diríamos, una doble gracia, el don de la verdad de nuestra conciencia y el don de la certeza de la redención. Y eso es lo que recibimos en el don del Espíritu Santo que Jesucristo nos envía de junto al Padre. Y se nos comunica en los sacramentos, que nos comunican justamente la gracia santificante, es decir, el Espíritu Santo, todos los sacramentos, y en relación al pecado especialmente el sacramento de la reconciliación o de la confesión.